Bueno, el trabajador durante todo el año que está laborando, la empresa o el patrón tiene la obligación de hacerle retenciones de impuesto. Estas retenciones se llaman pagos a cuenta de su declaración anual, porque resulta que al final el trabajador tiene la obligación de presentar una declaración anual. Y en esa declaración anual lo que ya hacemos es acumular o sumar todos los ingresos que tuvo durante el año. Nos vamos a determinar un nuevo impuesto y sobre ese impuesto que se determine le vamos a restar lo que ya se le retuvo durante los 12 meses del año. Ahora, ¿quiénes tienen la obligación de presentar la declaración? No todos. Hay ciertas situaciones en las cuales los tiene que presentar el retenedor o el patrón, o también que el contribuyente o el trabajador la presente por su cuenta. Vamos a ver cuáles son cada uno de esos casos. Casos en que el contribuyente presenta por su cuenta. En el artículo 97 de la Ley del Impuesto sobre la Renta nos dice que es obligación de efectuar el cálculo por cuenta del trabajador cuando él haya iniciado sus trabajos después del 1 de enero o haya dejado de prestar sus servicios antes del 1 de diciembre. En otras palabras, esto va a suceder cuando el trabajador no haya laborado todo el tiempo, todo el año completo con ese patrón. Esa va a ser una causal. ¿Por qué? Por si dejó antes del 1 de diciembre, pues el patrón ya no tiene el dato de cuánto se detuvo en diciembre. Y si inició después del 1 de enero también, porque probablemente haya laborado con otro patrón, entonces es información que no se cuenta para hacer su declaración anual. Entonces, en ese caso, el trabajador tendría la obligación de hacer la declaración por su cuenta. El inciso B nos marca otra manera sería de que el trabajador haya obtenido ingresos superiores a 400,000 pesos. Es decir, que su sueldo más todas las prestaciones que ganó durante el año excedan de 400,000 pesos. En esos casos, es obligación del trabajador presentar su declaración por su cuenta. E inciso C, cuando el trabajador lo comunique al patrón que lo va a hacer. Yo no tuve ingresos de 400,000, sí estuve todo el año, pero el trabajador opta por presentarla él mismo. ¿Por qué opta por presentarla? Un poco más adelante vamos a ver algo que se llaman deducciones personales. Opta el trabajador porque puede incluir deducciones personales y le daría un impuesto a favor. Es caso en el cual al trabajador le conviene presentar su declaración. Otra sería cuando el trabajador tenga otros ingresos acumulables. ¿A qué se refiere eso? Porque resulta que puede ser que esté laborando en una empresa, pero tenga otro ingreso, que tenga un ingreso por arrendamiento, que tenga un ingreso por honorarios, o que tenga algún negocio de los cuales tenga que también pagar. Entonces, ¿recuerdan cuando vimos que para efectos de la persona física, los ingresos se dividen en varios conceptos que le llamamos capítulos? Pues, cuando tengan ingresos de más de uno, aparte del salario, entonces él tiene que presentar la declaración por su cuenta. Otra es cuando tenga ingresos por salarios del extranjero o de personas que no estén obligadas a efectuar retención. Esas serían las 5 causales por las cuales el trabajador debe de presentar su declaración anual. Ahora, ¿cómo vamos a efectuar el cálculo? El cálculo es muy parecido a cuando hacemos las retenciones. En las retenciones lo que hacemos es sumar todas las retenciones del mes, disminuir los ingresos exentos y a esos aplicarles la tarifa. Lo voy a repetir. Sumar todos los ingresos obtenidos en el mes, le restamos los ingresos exentos
y al resultado, que sería nuestra base gravable, le aplicamos la tarifa mensual. Eso es lo que vamos a hacer durante los 12 meses del año. ¿Qué va a suceder con la declaración anual? Que vamos a tener que sumar todos los ingresos que el trabajador haya obtenido durante el año. A esos ingresos vamos a restar todos los ingresos que estén exentos durante el año y la diferencia nos va a dar una base. Esa va a ser nuestra base gravable. A esa base nosotros le vamos a aplicar una tarifa. Ya es una tarifa diferente. Esta se llama la tarifa anual, la tarifa para aplicar el impuesto anual. Si ustedes la comparan con la que tenemos de manera mensual, van a ver que varía, porque está construida en base a un año. Permítanme, que hay alguien que me está mandando mensaje. Que si lo pueden grabar, de hecho yo lo estoy grabando y se los voy a pasar ahí lo voy a subir a YouTube y ahí podría ser. Pero parece ser que ustedes no tienen el privilegio de poder grabar, pero si lo pueden hacer, adelante, por mí no hay ningún problema. Pero, de hecho, maestro, creo que para grabar necesitamos que usted lo autorice. ok. Pero yo voy a hacer la grabación y sirve que luego después le hago una edición y voy quitando algunas partes en que nos detuvimos por algo y solamente les paso ya la explicación. ¿Sale? Lo subo ahí a YouTube. ¿Estamos de acuerdo? Sí, maestro, gracias. Ok, sale. Bueno, entonces nos quedamos. A nuestros base gravable que obtengamos ya en el año, entonces nosotros le vamos a aplicar esta tarifa que es anual. Y de esa manera obtendríamos nosotros un impuesto y contra el impuesto que obtengamos le vamos a restar o acreditar los pagos provisionales que yo haya hecho durante el ejercicio. Las retenciones que me estuvo haciendo mi patrón durante todo el año, lo voy a restar contra mi impuesto que me resulte a cargo. ¿Qué voy a hacer posteriormente? Que al hacer esa resta me puede dar una diferencia a cargo. Es decir, que mi impuesto fue mayor que todo lo que me retuvo el patrón durante todo el año, me va a dar una diferencia a cargo. O si mi impuesto es menor, me va a dar una diferencia a favor. ¿Qué va a pasar con esa diferencia a favor? Que la autoridad tiene la obligación de regresármela a mí como contribuyente. Me regresa un saldo a favor. Es por eso que les comentaba que el trabajador, cuando se da cuenta de esta situación de que puede tener saldo a favor, entonces opta por presentar su declaración él mismo y de esa manera tendría un saldo a favor. Entonces, repitiendo, determino mi impuesto anual. A ese impuesto anual le resto todas las retenciones que me hizo mi patrón durante todo el año, que le llamamos pagos provisionales. La diferencia que resulte va a ser una diferencia a cargo o a favor. Y si es a cargo, pues tengo que pagar. Si es a favor, la autoridad tiene la obligación de regresarme a mí ese saldo a favor y simplemente con que en la declaración anual ponemos nuestro número de cuenta del banco, el SAT nos deposita en esa cuenta del banco nuestro saldo a favor. Tenemos aquí la fórmula general, así como hemos estado trabajando, forma de cálculo anual cuando el patrón es el que me hace mi declaración. Acuérdense que hay dos opciones. Una, que el patrón sea el que me haga la declaración. En ese caso aplicaría yo esta fórmula y digo, ingresos totales de todo el año. Ingresos totales del ejercicio. Le resto los ingresos exentos que yo haya tenido durante todo el año. Hay una deducción ahí que le habla la ley de un 5%. Pero aquí en el estado de Veracruz no es aplicable a eso porque no te retienen un 5%, por lo tanto no aplica. Bueno,
Si a mis ingresos totales le resto mis ingresos exentos, entonces obtengo la base de mi impuesto anual. Voy a aplicar la tarifa del artículo 152, la que vimos hace rato y que está construida de manera anual. ¿Cómo la aplico? La forma de aplicarla es la misma. A este resultado voy a restar el límite inferior. Mi resultado sería el excedente. Lo voy a multiplicar por una tasa que está en la misma tarifa. Me va a dar mi impuesto marginal y le voy a sumar la cuota fija y mi resultado sería ya el impuesto anual que yo obtengo según la tarifa del 152. A ese impuesto todavía le puedo restar yo dos conceptos más. Uno, le voy a restar el subsidio que le haya correspondido al trabajador durante el ejercicio. Recuerden que cada mes busco en la tarifa del subsidio a ver cuánto me corresponde. Pues voy a sumar esas 12 cantidades y las voy a restar aquí. Obtengo mi impuesto ya definitivo de manera anual. Ese sería ya mi impuesto. Ahora, ¿qué le puedo acreditar? Vamos a acreditarle el ISR que determiné de manera mensual. Y como resultado voy a obtener mi impuesto a cargo o mi impuesto a favor que hemos ido platicando. Aquí noten que esta es una declaración que nosotros como trabajadores no la estamos presentando, sino que la está elaborando mi propio patrón y él me va a decir, cuando la elabora, él me va a decir, ¿sabes qué? Tienes una cantidad a cargo todavía. Y eso me lo descontarían en la nómina para que el patrón lo pague a Hacienda. Y si tiene una cantidad a favor, el patrón puede pedir que se lo devuelva y él me lo tiene que dar a mí como trabajador. Pero hay otra facilidad que yo les decía. ¿Qué pasa si el trabajador tuvo algunas deducciones personales? Esas él tiene también derecho a deducirla. Pero noten ustedes que aquí en la forma de cálculo no lo está permitiendo, no está permitiendo hacer esa deducción. ¿Cómo le hacemos? Recuerden que le tengo yo que avisar a mi patrón de que yo la voy a elaborar. Entonces ya él no hace nada y me deja a mí con la responsabilidad. ¿Qué vamos a hacer? Sería esta otra manera. Entonces cambia la mecánica del cálculo. Solamente cambia en un concepto, en este que ven ustedes aquí. Mis ingresos de todo el año. Mis ingresos exentos de todo el año. La deducción que ya dijimos que no aplica en el estado de Veracruz y aparece un concepto nuevo que se llaman deducciones personales y aquí me dice que está en el artículo 151. Entonces cambia la forma de determinar mi base. Ya van a ser ingresos totales menos ingresos exentos menos deducciones personales y ya me da mi base. Obviamente que en este momento, cuando yo estoy incluyendo esas deducciones personales, mi base va a tender a disminuir. Va a ser más pequeña mi base. Y por lo tanto, al calcularle un impuesto, pues el impuesto va a ser mayor. Entonces comentaba yo hace rato, eso es lo que hace atractivo el hecho de que yo quiera presentar mi declaración anual, porque sé que tengo deducciones personales. Eso va a ser objeto de una clase posterior, pero les platico así a grandes rasgos. Deducciones personales se refiere a que el trabajador tenga gastos médicos, que haya tenido algún gasto por situaciones de salud que implican gastos médicos, gastos hospitalarios, análisis clínicos, incluso para compra de lentes, aparatos ortopédicos, en las colegiaturas, que haya dado algunos donativos, entre otros. Vamos a verlos a fondo cada uno de ellos, en qué consisten esas deducciones personales. Entonces, si el trabajador tuvo todos esos gastos durante el año, pues aquí los puede disminuir.
¿Y qué va a pasar con mi base? Pues disminuye. Y al disminuir mi base, pues va a ser un impuesto menor el que me va a resultar. Entonces, a esa base aplico la tarifa del artículo 152, la tarifa anual, determino un impuesto, disminuyo el subsidio que ya platicamos cuál es, disminuyo las retenciones que me haya efectuado mi patrón y mi cantidad que me va a resultar va a ser a cargo o va a ser a favor. En estos casos, si las deducciones personales son considerables, obvio que me va a resultar un impuesto a favor. Sería de esa manera. ¿Hasta aquí algún comentario que tengan ustedes al respecto? Maestro, el ICR terminado por suma mensual, ese está ya, o sea, ¿me lo dan o...? Sí, Pues, es el que compra. platicamos en la clase anterior. Recuerda que cada mes el patrón les va a ir reteniendo en su recibo de nómina. Ahí va a aparecer un concepto que se llama ISR retenido. Pues voy a sumar, bueno, si son quincenal, voy a sumar las 24 quincenas y ese es el que vamos a poner aquí. ¿Sí? Nada más que les tengo una noticia, que es una facilidad. Resulta que, recuerdan que hablamos del CFDI. El CFDI que dijimos que se elabora cuando alguien vende algo, pues resulta que para efectos de sueldos, también el patrón tiene la obligación de elaborar un CFDI. Y ya no es un recibo simple el que nos entregan. Nos entregan ese comprobante fiscal digital por internet, que es ese CFDI. Entonces, mediante ese CFDI, toda esa información se va a la página del SAT. Y resulta que cuando termina el año, ustedes con su contraseña, con su RFC, accesan a la página del SAT, le ponen ahí la opción de que van a presentar su declaración anual, que por cierto lo vamos a ver ahorita al terminar la explicación, y ya va a aparecer ahí todo. Ahí van a aparecer cuántos fueron mis ingresos, cuántos fueron ingresos exentos, e inclusive van a aparecer ya estos gastos. Como yo cuando fui al doctor pedí una factura, el doctor elaboró un CFDI, y entonces también se va a mi cuenta y ya va a aparecer. Entonces, si tu pregunta es relacionada a que de dónde voy a sacar o obtener la información, pues hay dos maneras. La primera es sumando mis recibos. Y la otra es que en el portal del SAT, ahí aparece ya todo. Hay esa facilidad. A veces nada más hay que hacer unos pequeños ajustes, revisar y enviamos la declaración, le ponemos nuestro número de cuenta y dice en 3 días o 5 días máximo te están regresando tu saldo a favor. Obvio, la Secretaría todavía hace una revisión de que los comprobantes que estás incluyendo realmente todos sean de gastos médicos, que no vayan a ser de otro concepto que no está permitido. Por ejemplo, medicinas no está permitido, no se pueden deducir medicinas. ¿Sí? Y te van a regresar si todo está bien. Si no está bien, te mandan un comunicado donde te dicen que no está bien por tales y tales situaciones, te invitan a que corrijas y que vuelvas a presentar tu declaración y ya te devuelven. ¿Sí? ¿Quién fue, Monse? Sí quedó contestada tu pregunta. Ok. Sí, maestro, gracias. Ok, bueno, entonces esta es mi declaración anual, las dos maneras de presentar. Vamos a ver un caso práctico. Es un caso de una persona que tuvo ingresos por 182,400 pesos mensuales, por sueldo. ¿Qué pasa con el sueldo? Que está totalmente grabado. Tuvo viáticos no comprobados. Como no los comprobó, pues está todo grabado. Tuvo PTU, que le pagaron participación en las utilidades. Eso está exento hasta 15 UMAS y por lo tanto la diferencia que es grabado solamente son 1,700. Horas extras totales
y horas extras exentas, las horas extras grabadas solamente es la diferencia. Tuvo prima vacacional de 3,800, prima vacacional exenta y la diferencia es grabada. Tuvo viáticos, pero resulta que esos sí los comprobó todos y entonces estarían exentos completamente. Aguinaldo, 15,200, de los cuales 2,418 están exentos. Entonces tengo una diferencia grabada de 12,782. ¿Qué hago? Sumo todos mis ingresos grabados. En este momento son 208,000 pesos. ¿Le puedo restar deducciones personales? En este caso vamos a suponer que es un caso en el cual la está presentando el patrón. Por lo tanto, aunque yo tenga deducciones personales, que tuve gastos médicos, no le puedo ir a decir al patrón, ¿sabes qué? Aplícame estos gastos. No está permitido que lo haga. Entonces, si a mí se me pasó y no le avisé que yo la quería presentar, entonces el patrón no puede aplicar deducciones personales. Y entonces mi base sería 208, se quedaría igual. Busco en la tarifa. Vamos en este caso sí a auxiliarnos de la tarifa. Mi base es de 208. Vamos a buscar en la tarifa, recuerden, 208,963.20. Entonces busco 208,963.20 y aquí está. Encuentro que esa está en estos límites. Aquí está. Queda dentro de eso. Entonces, le voy a restar el límite inferior, que son 144,000. Le voy a multiplicar por una tasa de 21.36 y voy a sumar una cuota fija de 15,000. Esa sería la forma de que yo voy a aplicar mi tarifa. Vamos a ver. Y aquí está. Resto los 144,000 pesos que está en mi límite inferior y me va a dar una diferencia de 64,843. Multiplico por el porcentaje que es 21.36 y me da un impuesto marginal de 13,850. Sumo la cuota fija que está en el mismo rango y obtengo un impuesto según tarifa de 29,113.16. Es una persona que tiene un ingreso alto. Si nosotros dividimos 182,400 entre 12, resulta que queda muy arriba de mi subsidio mensual y por lo tanto la persona no tuvo derecho a subsidio en todo el año. Entonces decimos, subsidio que le correspondió en todo el año, nada, o sea, no tuvo derecho a nada. ¿Cuánto sigue siendo mi impuesto? Siguen siendo 29,113 pesos. Tendríamos que irnos nosotros a su cálculo mensual y sumar los 12 impuestos y tenemos el dato ya de la suma mensual, 29,082. ¿De dónde lo obtengo? Pues lo podemos obtener, como ya comentamos hace rato, si es quincenal, de las 24 quincenas, ahí sumamos cuánto fue lo que nos retuvieron y vamos a encontrar esta cantidad, 29,082 pesos. Entonces, a los 29,113 le resto 29,082 y todavía le queda un saldo a cargo a esta persona de 30.66. Eso es lo que tendría que pagar él en su declaración anual. Entonces, notemos que aunque él acumula o vuelve a calcular su impuesto, de todas maneras su impuesto queda casi igual que sus pagos que fue haciendo durante los 12 meses. Este es el cálculo de mi declaración anual de esta persona. Ahora sí, me detengo. ¿Hay alguna duda que tenga? Maestro, Sí. tengo una duda. Con respecto al subsidio al empleo que le correspondió en provisionales, ¿ahí hay una base o uno lo tiene que ver en el CFDI? Sí, recuerden que en la mensual, ahí vamos nosotros determinando,
Me regreso. Deducciones a la cálculo de, es el archivo 3 que se llama cálculo de retenciones. ¿Sí lo están viendo en pantalla? Sí. Sí, pero Sí, Recuerden que ese es de los 3 trabajadores que vimos, ¿no? Y que decimos que hay una tarifa. Hay una tarifa de subsidio que es esta. Y que aquí lo que vamos a buscar es depende cuánto gana el trabajador y es el subsidio que le vamos a entregar cada mes. Entonces, cada mes vamos a hacer este cálculo que está aquí y cada mes vamos a ir determinando este subsidio que ustedes van aquí, es lo que voy a sumar los 12 meses. ¿Sí queda? Sí, maestro, gracias. Ok. Bueno. Regresamos a la declaración anual. ¿Sí se ve la nueva presentación? Como dice el cambio. Ok. Entonces, este es el cálculo de una persona que su patrón le elaboró su declaración y por lo tanto él no tuvo oportunidad de aplicar deducciones personales. ¿Qué pasa si él sí tiene deducciones personales y si él la presenta por su cuenta? Vamos a ver los mismos importes aquí, llegar a los 208,963 y aplicar deducciones personales. Sería este caso. Sigue él con unos ingresos de 208,963.20, pero tiene deducciones personales por 36,600. Recuerden, pueden ser gastos médicos, colegiaturas que haya pagado de sus hijos, algunos otros tipos de gastos que se consideran deducciones personales, y él tiene esos comprobantes. Y él va a presentar su declaración por su cuenta. Entonces, sí se puede. ¿Qué haríamos? A los 208,963 vamos a restarle esas deducciones personales y me va a dar la base grabada. 172,363.20. Vamos a buscarla en la tarifa anual. De aquí de inicio vemos que sigue él en el mismo rango, pero con una cantidad menor. 172,000. Entonces sigue él en este rango. Entre los 144 con el 21.36 y los 15,000 de cuota fija. Ahí sí. Bueno. A los 172,000 pesos que tiene él ahora de base, porque ya disminuyó mi base porque estoy incluyendo deducciones personales, aplico el límite inferior de 144, me va a dar una diferencia de 28,243, multiplico por el porcentaje que encuentro ahí mismo en la tarifa, 21.36, me va a dar un impuesto marginal de 6,036. Todavía le sumo la cuota fija, que son los 15,262, y obtengo un impuesto de 21,295 por año. No tiene subsidio, por lo tanto mi impuesto anual sigue siendo 21,295 por año. ¿Cuánto fue lo que me retuvieron? Lo que me retuvieron sigue siendo lo mismo, 29,082. Voy a regresar. En el caso anterior, siguen siendo los 29,082. Esto no varía. No varía mi ingreso y no varía mi impuesto que me retuvieron en los 12 meses. Lo que varía ya es el cálculo del impuesto, esta parte. Entonces aquí notamos que debido a que mi base disminuyó por las deducciones personales, mi impuesto final fue menor, es igual a 21,295. Le restamos el ISR que me retuvieron y me va a dar un saldo a favor de 7,787 pesos. Entonces aquí hacemos la comprobación de que realmente
conviene que nosotros presentemos la declaración por nuestra cuenta cuando tenemos deducciones personales. Esa es una. Y también conviene de que si vamos a ir al doctor por alguna situación, es conveniente que pidamos nosotros, porque luego también no tenemos ese cuidado, vamos al doctor pero no pedimos ningún comprobante y estamos trabajando. Hay que tener también esa cultura de acostumbrarse a solicitar comprobantes. Nos queda salvo a favor. ¿Alguna pregunta? Entonces, después de haber elaborado ya nuestro cálculo, lo que tenemos que hacer nosotros es ingresar a la página del SAT. Y entonces, en la página del SAT vamos a encontrar nosotros toda la herramienta para elaborar nuestra declaración. Vamos a ver cómo se hace. Si entramos a la página del SAT, hay un apartado donde está la presentación de las declaraciones. Voy a ir al apartado que dice personas físicas. Voy a ingresar mi RFC. Aquí está. Después de ingresar mi RFC, mi contraseña, le voy a dar enviar. Nos sale una pantalla en lo cual voy a decir aquí presentar mi declaración y ya me salen los conceptos que yo les comentaba. Me van a salir todos los conceptos a los cuales estoy yo obligado. Aquí dice sueldos y salarios, arrendamiento, premios, dividendos, adquisición de bienes, actividades empresariales. Entonces yo ya marcaría aquí los ingresos que tengo. Si tengo nada más ingresos por sueldo, pues solamente dejo marcado ese y continúo. Le damos aquí en siguiente. Y aquí me van ya están previamente cargados, lo que yo les comentaba, como el patrón fue elaborando los comprobantes fiscales digitales, en la página del SAT se va cargando eso y yo encuentro aquí esta cantidad. 223,213, lo cual coincide con mis ingresos y dice que aquí que de esos acumulables son 208,997. A ver, recuerden, nos regresamos. Aquí está, miren, 223,213 son los totales y de los cuales son acumulables 208,963. Ya están ahí precargados en mi declaración. Confirmo entonces que mis datos son correctos y me paso a otra sección que se llama deducciones personales. Ahí voy a encontrar yo todos los comprobantes. Aquí más abajo se dice tipo de deducciones y aquí vemos que dice honorarios médicos, dentales, gastos hospitalarios. Y aquí deben de aparecer todos mis comprobantes que durante todo el año yo fui obteniendo. En este caso dice aquí que son 36,600. El detalle aparecería más acá. Inclusive aquí vemos todos los conceptos a que tengo derecho, de los que yo les comenté. Gastos médicos, aparatos ortopédicos, funerarios, gastos funerarios, también tenemos derecho a deducirlo. Aportaciones a fondos de ahorro, los intereses que se generan por créditos hipotecarios, ahorro, colegiaturas, ¿qué otra cosa? Aquí tenemos transporte escolar, entre otros. Son básicamente los que yo tengo derecho a deducir. Hay ciertas reglas para saber qué deducir y qué cosa no deducir. Eso lo vamos a ver en otra plática. Bien, entonces yo reviso, checo que estén todas mis deducciones, que realmente sean por lo que son. Recuerden que les decía, puede ser que haya aquí una factura que es de medicina. Entonces la quito, la excluyo para que no aparezca. Reviso que son correctos y paso a otro punto que dice de determinación. Y aquí están. Lo que estamos viendo aquí en estos momentos es el cálculo ya de mi declaración. Dice, de los 208,000
Todavía resto los 36.600 y me queda una base gravable de 172.000. A lo cual determino mi impuesto. En este caso, el mismo sistema ya les determina el impuesto. No es necesario que yo lo esté calculando. El sistema en el SAT ya de manera automática les determina el impuesto. Contra ese impuesto que yo tenga, va a estar el impuesto retenido, que también ya va a estar precargado porque mi patrón elaboró el CFDI y ahí él debió poner la información de cuánto fue lo que me retuvo. Me va a dar una diferencia a favor. Luego me pregunta si yo quiero compensarlo en posteriores impuestos que tenga yo a cargo o quiero solicitar una devolución. Lo más lógico aquí es que pues solicite una devolución, que fue el motivo por el cual estoy haciendo mi declaración. Le pongo que quiero devolución y me va a pedir un número de cuenta del banco. Capturo el número de cuenta del banco, me dice de qué banco es y ya le daría yo enviar. Le damos enviar y aquí me pide una confirmación. El saldo a favor de esta declaración por 7.780 es correcto. Si deseo continuar, le digo que sí. Y me va a generar un recibo. Este recibo ya es mi comprobante de que yo presenté mi declaración anual, que determiné un saldo a favor de 7.780 y entonces tengo que esperar el tiempo prudente, que son de 3 a 5 días hábiles, para que a mi cuenta me llegue mi saldo a favor. En caso contrario de que no llegue, tengo que accesar otra vez a la página del SAT y ahí voy a buscar cuál es la situación de mi saldo a favor y puede que ahí aparezca que fue rechazada. Y ahí me va a decir las causas por las que fue rechazada. Simplemente entonces hay que solventar la situación que nos están pidiendo ahí, volverla a enviar o solicitar nuevamente la devolución para que te devuelvan la cantidad. Si tengo razón, tendría yo que anexar los comprobantes necesarios a fin de que me devuelvan esa cantidad. Si el SAT tiene razón, pues simplemente excluyo lo que no debía yo haber incluido y solicito una cantidad menor en este caso, ¿no? Bueno, esa sería entonces la presentación en cuanto a la manera de presentar la declaración anual.